hemos estado escuchando que hoy tenemos el resultado de lo que creemos, porque el entendimiento ha sido entenebrecido por Babilonia. Doctrinas muertas, doctrinas de destrucción, doctrinas que no te llevan a alcanzar la gloria completa de Cristo. Jesús no vino al mundo para traer una obra parcial. Jesús no murió en la cruz y resucitó venciendo la muerte y el pecado, saliendo triunfante de la muerte con las llaves del infierno y de la muerte, para darnos un evangelio parcial. Todo fue conquistado. Y por eso todo el cielo grita y dice: hecho está, hecho está. No hay nada más que tenga que ser hecho. Solo tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento para poseer lo que ya fue hecho. Y aquí es donde hemos sido tan robados por el diablo. Me sorprendió una frase que dijo el profeta Josué mientras recorríamos la plaza de Santo Domingo en Oaxaca. Me dijo: aquí no conquistaron las armas no pudieron vencer. Aquí lo que venció fue la educación, el entrenamiento con que los dominicos adoctrinaron a todo el pueblo. Lo que no pudieron hacer las armas, lo hizo la enseñanza. Escucha bien, porque la enseñanza es un arma que te destruye o que te da vida. Y hemos tenido demasiadas enseñanzas que no nos han dado la vida, que no nos han dado la luz, que han fragmentado la piedra angular que es Jesucristo. Y el pueblo está buscando cuál es el modelo. Oh, el modelo lo tiene Colombia. Oh, el modelo lo tiene Guatemala. Oh, el modelo lo tiene Miami. Oh, el modelo lo tiene quién sabe quién. Siguiendo hombres, siguiendo diseños que están llevando a la muerte las naciones. Hay un solo modelo que se llama la Nueva Jerusalén. Un edificio espiritual no hecho de manos. Un edificio espiritual unido por las coyunturas para que todo el edificio vaya creciendo unido hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hijos de la Nueva Jerusalén, nacidos de algo que no es de este mundo. La Nueva Jerusalén no es un modelo de este mundo. Por eso Jesús vino a destruir la antigua Jerusalén, para que pudiese descender la Nueva Jerusalén. ¿Y qué necesidad habría de traer una Nueva Jerusalén si la antigua seguía en vigor? No sois hijos de Agar, sois hijos de la Jerusalén celestial. Si es que la Jerusalén celestial os ha dado a luz. El evangelio se corrompió. El evangelio se oscureció. El evangelio perdió la brújula. Mutiló la piedra angular. Hoy por hoy se edifica con computadoras. Antiguamente se edificaba por una piedra angular. Y la piedra angular era perfectamente angulada. Porque si estaba un poquito chueca, todo el edificio sería chueco. Nadie jamás en la historia de la edificación, por eso Pablo decía: yo soy perito arquitecto. Nadie jamás en la historia de la edificación edificó nada con una piedra no terminada. Porque una piedra que le falta un pedazo que tiene que cumplirse quién sabe cuándo,
no sirve para edificar nada, ni puede ser piedra angular. ¿Te hace sentido? Y por eso no podemos edificar las cosas celestiales. Mi reino no es de este mundo. Nosotros queremos un reino en el mundo, Señor. Mi reino no es de este mundo, siento desilusionarlos. Jesús venía a establecer y a restaurar lo que se había perdido. Lo que se perdió no fue el judaísmo. Lo que se perdió fue el Edén, la gloria del séptimo día, la dimensión de lo celestial, donde el hombre tenía todo el poder y toda la autoridad, no para hacer milagros, sino para gobernar toda la tierra. Nacimos con el propósito y el diseño de gobernar. Pero la única forma de gobernar es venciendo la muerte. Porque la tierra está gobernada por el imperio de la muerte. Y a la muerte no se le puede vencer pegándole de gritos al diablo. Hay una sola forma de vencer la muerte, y es siendo hijos de la resurrección. Los hijos de la resurrección cambiarán el mundo. Ven conmigo a Juan capítulo 5. Ponte las manos en la cabeza y dile: rómpeme lo que tenga que romperse, Señor. Ya no voy a luchar en contra de ti. Yo quiero ser un hijo de la resurrección. Entonces dice, esta es palabra del Señor: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es una de las únicas 2 palabras que hablan de resurrección en el Antiguo Testamento. En el tercer día no solamente implica que Jesús resucitaría de los muertos, sino dice nos resucitará. La resurrección no tenía que ver solamente con un hecho histórico, que es el fundamento y la base de nuestra fe. Hoy la resurrección es un hecho histórico y nos hemos creado todo un panorama de una resurrección inventada que no existe en ninguna parte en el Antiguo Testamento. Y es muy importante, porque si el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento, nada en el Nuevo Testamento, escúchalo bien porque Dios quiere cambiar tu entendimiento, nada en el Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis, está separado del Antiguo. Todo el Nuevo Testamento y el Apocalipsis se confirma palabra por palabra con el Antiguo Testamento. Hoy tenemos un montón de filosofías que no tienen ni fundamento, ni patas, ni cabeza. Pues inventaron una fábula y nos la echaron encima. Amén. Y la tenemos que creer, no tiene ningún fundamento porque jamás fue profetizado. Yo no hago nada si antes no lo declaro a mis siervos los profetas. Tenemos la palabra profética más segura, que es el Antiguo Testamento, como un ancla para estar seguros de lo que creemos y cómo interpretamos, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. ¿Me está siguiendo? Entonces, nos hacemos una fábula futurista de una resurrección en que se van a abrir las tumbas, porque eso es lo que predica la Iglesia Católica, y eso venimos arrastrándolo desde la Iglesia Católica. Entonces nos imaginamos el día final del juicio y se abrieron todas las tumbas. Pobrecitos los que se quemaron, que los quemó Nerón en las estacas, pues esos no van a poder resucitar, ya no tienen tumba. Los quemó Nerón. Y los que se los comieron los leones, pues estarán en la tumba con el león que se los comió. Pero en ningún lado sale esto en la Escritura. Entonces, ¿por qué creemos algo que no es escritural? O sea, aquí dice que en el tercer día nos resucitará. Y aquí viene Dios a traernos un concepto diferente, que no es ni el concepto histórico de la resurrección de Cristo, ni la fábula de una resurrección futura, sino la maravillosa obra de Cristo en la resurrección.
en el que su diseño y su obra es la resurrección de todos nosotros en vida. Letras rojas de la Biblia. Versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora. Aquí estamos. ¿Quién va a hacer la teología de la resurrección? Jesús, quien es la resurrección. ¿Te parece lógico? Ven y sígueme, dice. Yo tengo palabras de vida eterna. Ven y sígueme. Yo tengo las letras rojas en la Biblia. Esta es la teología que te quiero poner, te dice el Señor. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Hace 1985 años. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Viene la hora y ahora es. Viene la hora y ahora es. Todo lo que hace Jesús tiene que ver con el presente. Viene la hora y ahora es. Palabra eterna. Está hablando de vida eterna. Viene la hora y ahora es. Que el Hijo del Hombre hablará a los muertos, y los muertos oirán su voz, y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. La resurrección tiene que ver con el tipo de vida que nos habita. Tiene que ver con el séptimo día del que hablaba Emerson. La resurrección es la dimensión del reino de Dios. Dice: si habéis muerto en Cristo Jesús, si habéis resucitado juntamente con Él, tiene que haber una muerte para que haya una resurrección. Esto no es una teología. Vamos a aprender en la escuelita. Tenemos que morir. No, tienes que morir. Tienes que morir. La mayoría de la iglesia no sabe morir. Sabe sacrificarse. Sabe pasar penalidades. De hecho, le gusta pasar penalidades. Voy a pasar penalidades. Morir es mucho más allá que pasar penalidades. ¿A qué tenemos que morir? ¿A la comodidad? ¿A qué tengo que morir? Tienes que morir al sistema de este mundo. Tienes que morir a la tierra. Tienes que morir a la naturaleza de Adán para entrar en la naturaleza de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo resucita de los muertos, Él viene no solamente a demostrar el poder de Dios por la resurrección, sino que viene a establecer la resurrección a los hijos de resurrección. Por eso leíamos ayer en la mañana, donde dice en Lucas 20, y hablando de la resurrección, entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan. Este siglo tiene que ver con lo terrenal. Este siglo tiene que ver con lo temporal. Este siglo tiene que ver con la naturaleza caída del hombre, con la parte que tenemos que vivir como seres humanos en el cuerpo. ¿Cómo nos decía Josué que se llamaba la palabra griega? ¿Dónde quedó Josué? ¿Cómo se llamaba? Todo. Son. Mire, aprendieron, no se oyeron. Esto tiene que ver con lo que tenemos que vivir en nuestro cuerpo de carne y hueso. Amén. Los hijos de este siglo se casan. Yo me puedo casar. Nos casamos, ya se casaron. Todos se casaron en esta tierra. Nos casamos. Es parte del sistema de reproducción y de multiplicación de este mundo. Pero dice: pero los que fueren tenidos por dignos. Ahora aquí va a tocar algo mucho más profundo. Pero los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y aquel siglo dijimos ayer
que Jesús vino a ser el sumo sacerdote del siglo venidero. Jesús venía a traer una tierra nueva y un cielo nuevo donde mora la justicia. Jesús venía a traer el Edén de vuelta a la tierra. Venía a traer lo celestial de regreso a la tierra. Venía a unir lo celestial con lo terrenal para que el hombre dejara la naturaleza adámica y pudiese entrar en la naturaleza celestial. ¿Me estás entendiendo? O sea, Él no vino a traer una religión en que decimos: Jesús, ven a vivir en mi corazón, y ahora te tienes que pasar 30 años oyendo sermones y no sabes qué hacer con tu vida. Y lo único que puedes hacer es traer más gentes al templo. Les tengo noticias: Jesús destruyó el templo e hizo un templo nuevo en la carne de nosotros. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Pero la iglesia no entiende eso. Entonces tiene que ir haciendo templos. El templo del santo, quién sabe cuánto. El templo. Ahora voy a hacer un templo más grande para llenar más gente. La iglesia se va a hacer prosélitos. Sabemos perfectamente lo que decir para traer prosélitos. Pero muchos se van a llevar una gran sorpresa cuando se encuentre delante del cielo y Dios les diga: ¿cuántos metiste al reino de Dios? Mi iglesia tenía 10,000 gentes. No te pregunté a cuántas gentes metiste a tu local. Te pregunté cuántas entraron al reino. Porque no hay ni una por aquí. No los veo. Fueron hijos de maldad que nunca entendieron nada. Y se van a llegar a una gran sorpresa cuando entren con las manos vacías. Porque perdimos el propósito. Perdimos el propósito de lo que venía a hacer Jesús. Por eso Pablo, diga: la hora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y pasarán de muerte a vida. Entonces dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. Aquí hay gente que tiene que ser tomada por digna de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. Aquí está hablando de algo mucho mayor que lo que dice la Escritura, que todos resucitan para vida eterna o para condenación. Esto tiene que ver después de la muerte. Cuando tú te mueres, el juicio de Dios está continuamente sucediendo, porque Él es. Él no será, Él es. Continuamente el juicio de Dios está sucediendo. A nosotros nos es dado morir una vez y después de esto el juicio. Entonces esto no es en el año 3800. El día que te mueres, te paras delante del Señor y eres resucitado para vida eterna o para condenación eterna. Pero aquí hay algo más. Aquí hay unas personas que fueron dignas de parte del cielo de alcanzar aquel siglo. Jesucristo, sumo sacerdote del siglo venidero, de los bienes del siglo venidero, de los bienes celestiales, de la unificación del cielo con la tierra, de volver otra vez a traer el Edén y vivir en la condición del Edén sin tener que volver a morir. Y yo te profetizo que muchos no morirán, no porque se lo van a arrebatar, es otro cuento, sino porque conocieron a Dios y caminaron con Dios. Y como Enoc, entraron a la otra dimensión y se siguieron derecho. Pero para eso tengo que cambiar mi entendimiento. Porque si mi entendimiento es hacer prosélitos, que digan: Jesús, Jesús, ven a vivir en mi corazón, no entendí ni papas de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Somos los embajadores del cielo. Un hijo de Dios parado en la tierra tiene como una onda expansiva, como una bomba atómica que repele todas las tinieblas alrededor de él, porque conoció a Dios y su resurrección. Pero no puedo obtener esto porque vengo a un congreso. Tengo que ser transformado en mi entendimiento. Y cuando mi entendimiento empieza a creer que es posible ser dignos de alcanzar la resurrección en vida, algo empieza a pasarle a mi sistema celular.
algo empieza a rejuvenecer dentro de mí. Algo empieza a ser poderosamente dentro de mí que impide que cualquier bacteria o cualquier virus me toque. No se lo digo por hacer un sermón. Hace 14 años que no hay virus ni bacteria que puede tocar nuestros cuerpos, como tampoco podían tocar el cuerpo de Jesús, porque la vida eterna entró a morar dentro de nosotros, porque la vida eterna es la misma esencia, es la vida del Dios Altísimo que se encarna dentro de nosotros para llevar vida. El evangelio se predica mucho más sin palabras que con palabras. Cuando la gente te está observando, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo saliste adelante? ¿Cómo te levantaste cuando la muerte acosaba? Y el rugido del león de Judá reprendió toda voz de muerte que se levantaba en contra de ti. Entrar en su reposo es entrar en el ámbito de su resurrección. Es el ámbito del movimiento continuo, donde todo es continuamente. Oímos esta mañana que Dios terminó su obra. ¿Qué significa terminó su obra? Todo quedó activado a perpetuidad. Cuando yo vengo a Oaxaca, lo que más me impacta son los árboles. Es una tierra de árboles frondosísimos. Y los árboles fueron activados en la obra de Dios para fungir una función. ¿Qué tiene que hacer un árbol? En su tiempo suelta sus hojas, porque fue activado para soltar sus hojas. Está en una moción eterna. Es activado para reproducir su fruto. Es activado para que le salgan hojas. Y año con año se renueva. Y se renueva y se renueva y se renueva, porque entró en una moción perpetua. ¿Qué tiene que hacer el mar para producir olas? Fue activado para producir su diseño. De la misma manera somos activados en la resurrección, para que todo el diseño que veníamos trayendo desde antes de la fundación del mundo, porque trajiste un diseño, como decía Emerson. Hubo un momento, y está escrito en Efesios capítulo 1, donde tus obras fueron predestinadas. Dios conocía todo lo que ibas a hacer antes que vinieses a este planeta, y accediste a cumplirlo. Y Dios te envió con un chip de resurrección, que en el momento que fuese activado entrarías en el reposo de Dios, donde todo se va dando. Todo para aquello de lo cual fui creado se empieza a dar, se empieza a dar. Empiezo a hablarlo, empiezo a decirlo, empiezo a impartirlo, porque fui diseñado para eso. Entré en un movimiento perpetuo en el que no tengo que hacer nada. ¿Usted cree que me preparé 2 semanas preparando un sermón? No me preparé nada. Sé cómo conectarme. Y sé lo que soy. Y sé lo que emana de mí. Simplemente estoy en el reposo activándolo, para que salga y sea impartido sobre ustedes. Entonces, cuando Jesús viene, dice, la hora es en que los muertos oirán la voz de Dios. Los muertos es la condición del espíritu del hombre. Jesús no se refería a los muertos que están enterrados. Jesús se refería a los muertos que no tienen la vida. Ahora vamos a leer en este mismo contexto lo que Pablo entendía. Entonces, acabamos de leer aquí que Jesús dijo, la hora es y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. Esta es la resurrección hablando. Le están preguntando por la resurrección. No le están preguntando por la salvación. No le están preguntando por la vida eterna. Nicodemo le preguntaba qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios.
Otros decían, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Aquí le estaban preguntando por la resurrección. Y en la resurrección es que Él le dice que hay unos que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Aquel siglo es ese tiempo que no tiene tiempo, que es el séptimo día, que es el reino de Dios, donde todo lo que tú eres desde antes de la fundación del mundo ya fue activado. Buscad primeramente el reino de Dios. Entra a una dimensión que no es de este siglo. Los hijos de este siglo están buscando cómo casarse, cómo hacer negocios, cómo hacer las cosas, a ver cómo le hago para pagar de este siglo. Hay otro siglo, hay otra dimensión, es el reino. Entonces, buscar primeramente el reino. Tengo que cambiar mi mentalidad, porque la iglesia te adoctrinó que avanzar el reino es ir a repartir tratados en el pueblo. Eso no es avanzar el reino, eso es repartir tratados. El reino avanza cuando el reino mora dentro de ti. Y el reino empieza a manar. Y el reino empieza a tocar. Y el reino empieza a mudar el pensamiento de la gente. El reino empieza a invadir todas las áreas de muerte de tu alma. Porque el reino moró en alguien que le creyó a Dios y siguió la luz. Entonces avanzó el reino. La predicación del evangelio es entrar en el reino. Ir y predicar el reino de Dios está en medio de nosotros. El reino es la resurrección. La resurrección está en medio de nosotros. Ahora Pablo entendió algo, porque dijo: yo no he recibido este evangelio de ningún hombre, sino que Jesús mismo me habló a mí. Dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Note aquí que la facultad de ser hijo de Dios está ligado a ser hijo de la resurrección. Una persona puede ser salva sin jamás haber ni siquiera olido la resurrección. Es salvo por la fe. Pero aquí hay unos que fueron tenidos por dignos porque creyeron en una forma diferente. No se acomodaron. Es que me están metiendo todas estas cosas, ahora las tengo que repetir como perico a las siguientes generaciones. No, espérate tantito. El Maestro, el Espíritu Santo de Dios, me está diciendo algo. Tenemos la palabra profética más segura, el ancla. Y si no está afirmado en la palabra profética, entonces era un sueño de frijoles. Y hoy tenemos muchos sueños de frijoles y morimos por esas doctrinas. Perseguimos si alguien se levanta en contra de la sana. Problema de la Susana. Todos se matan por Susana. ¿Y quién es Susana? Susana Doctrina. Murieron por Susana. No, yo muero por Jesucristo. Aleluya. Entonces, ser un hijo de Dios, dice, un niño nos es nacido, dice Isaías 9. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Jesús nació como niño, pero a los 30 años entró en el posicionamiento de hijo de Dios. Se abrieron los cielos y el Padre dijo: este es mi hijo bien amado, en quien tengo complacencia. Entonces, alcanzar la posición de hijo es diferente de ser niño y mucho más diferente de ser simplemente alguien engendrado. Hay mucha gente que simplemente fue engendrada
y nunca llegó a nacer del agua del Espíritu. Por eso muchos son abortados, porque dejaron morir. Había llegado el tiempo de nacer y no empujaste lo suficiente para nacer del agua y del Espíritu, porque era más fácil leer el manual de la denominación. Pero hay unos que son tenidos por dignos para alcanzar aquel siglo y el poder de la resurrección. Y estos son llamados hijos de Dios e hijos por ser hijos de la resurrección. Son llamados hijos de Dios, díganlo conmigo, son llamados hijos de Dios por que son hijos de la resurrección. Una cosa conlleva a la otra. Entonces, estos ni se casan ni se dan en casamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que divorciar de mi marido? No, mi hermano. Son como los ángeles. En el mundo espiritual, yo no estoy buscando el matrimonio como en la tierra. Somos como los ángeles. Vamos, venimos, tenemos funciones muy diferentes en el ámbito espiritual. ¿Me está siguiendo? Te voy a tirar una perla para que la mastiques. Cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros. Jesús había profetizado que los sepulcros se abrirían y que los muertos saldrían de los sepulcros. Jesús lo había profetizado. Cuando Él muere en la cruz, los sepulcros se abren, y cuando Él resucita, dice que los santos salieron de los sepulcros y se mostraron en medio de la gente. ¿No le parece rarísimo que no haya ni una sola escritura de cómo interactuaron esos resucitados con la iglesia primitiva? Era importantísimo. Imagínense, se resucitó Oseas, se resucitó, qué sé yo, David, se resucitó. Imagínate que se aparecieron ahí. No hay una sola escritura, ni un solo testimonio. Ni siquiera estuvieron presentes el día de Pentecostés. ¿Selah? ¿Qué les pasó? Hoy te voy a hablar algo de la resurrección. Cuando Jesús resucita, no tiene necesidad de remover la piedra. Fue la onda de expansión de la resurrección que en un momento movió la piedra, o fue el ángel, los dos ángeles que estaban ahí que la movieron. Pero la movieron después de la resurrección. Jesús resucita en un cuerpo glorificado que tiene el poder de atravesar paredes. No necesitaba que la piedra fuera removida. Fue removida para testimonio de los romanos y para testimonio de los que no habían creído. Pero Jesús no necesitaba. Cuando Jesús resucitó, nadie lo reconoció. Ahí iban caminando en Emaús. Ay, mira, se nos pegó este cuate, qué bien habla, qué bruto. Se nos aviva el espíritu cuando habla. ¿Quién será? No, quién sabe, quién será. No lo reconocían. Ese mismo, que le dijo, bueno, ahí se ven, y se fue. Se les aparece otra vez en medio a todos los discípulos. Y los que iban caminando en el camino de Emaús, no dijeron, ay, mira, ese es el que se nos apareció en el camino de Emaús. Ya tenía otra cara. No lo reconocieron, dijeron, mira, es el que se apareció en el camino de Emaús. María no dijo, ay, sí, ese es el que yo vi, que yo creí que era el hortelano. Y que me dijo María. Entonces, en el cuerpo glorificado, se apareció como hortelano, se apareció como ángel, se apareció como caminante, se apareció en medio de ellos. ¿Por qué? Estoy hablando del cuerpo glorificado. Entonces, el cuerpo glorificado no tiene nada que ver con tu cara. Jesús jamás, durante el tiempo entre su resurrección y su ascensión, jamás durmió en la tierra. No necesitaba dormir en la tierra. Era sumo sacerdote del siglo venidero. Él entró en su reposo y dijo, hecho está. Ya resucité. Iba y venía, iba y venía,
iba y venía, cambiando de cara todo el tiempo. Es muy posible, esto es mi idea, que estos santos que resucitaron nada más se mostraron como testimonio y otra vez se regresaron. Y a lo mejor se aparecían ahí en medio cuando alguien necesitaba algo, con otra cara. Y a lo mejor alguien necesitaba algo por acá y se aparecían por acá. O a lo mejor esos que pensamos que son ángeles, que ibas a atravesar la calle y de repente alguien te paró y pum, se desapareció. Ah, era un ángel. ¿Y qué tal que era un resucitado? No, es que de repente de la nada apareció uno y me ayudó. Era un ángel. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección serán como los ángeles. Pero no se aparecen con la misma cara. ¿Sabes por qué? Para que no los idolatres. Ah, mira, este es el resucitado que se nos aparece todos los sábados. Vamos a hacerle una enramada. Digo, conociendo la naturaleza caída. Ahí se la dejo para que la mastique. ¿Le gustó? Cuando a Pablo le llega esta palabra, ay, Jesús dijo que había unos que iban a ser tenidos por dignos de alcanzar la resurrección. Y eso se le mete adentro a Pablo y está desesperado Pablo. Entonces dice, en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo? Para ganar a Cristo. Pablo, ¿vas a ganar a Cristo? No, la salvación no es por fe. ¿No recibiste a Jesús en tu corazón por la fe? ¿Cómo que tienes todo en tu corazón para ganar a Cristo y ser hallado en Él? Y ser hallado en Él, aquí no está hablando de una forma de pensar. Está hablando de que va a ganar algo más. Y para eso tiene que ser hallado dentro de Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, aquí Pablo ya fue engendrado de algo, ya fue engendrado de una palabra que vino del cielo, de una perla preciosa, que había alguienes que podían ser dignos de vivir como los ángeles y no ver la muerte. Entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oiga esta palabra. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, si la resurrección para todos los hijos de Dios creyentes es una promesa que se va a cumplir en todos, ¿por qué Pablo está diciendo, si acaso llegase? Porque oyó del cielo, hay unos que son dignos de alcanzar el poder de la resurrección. Está cayendo. Agárrela porque viene violenta esta. Entonces dice, si en alguna manera llegase, aquí hay algo que está tratando de alcanzar, está tratando de alcanzar a Cristo en la dimensión de la resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya. Aquí obviamente no está hablando de la resurrección postrera. Porque está diciendo no que lo haya alcanzado ya como algo que se puede alcanzar ya. ¿Me está siguiendo? Entonces, él estaba buscando esa resurrección en vida, no que lo haya alcanzado ya.
ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Entonces no me doy por vencido. Yo tengo una meta y yo voy a ser elegido para entrar en aquel siglo, para entrar en el poder de la resurrección, para moverme como los ángeles, para ser hallado en Cristo Jesús. Amén. Porque ya fui arrebatado al tercer cielo, fui arrebatado a aquel lugar donde oí palabras inefables. Y ahí oí y entendí que se podía alcanzar la resurrección en vida. Por lo tanto, me vi siendo asido por Jesús. Me vi. Él fue llevado al tercer cielo, al paraíso, donde él se vio asido por Jesús. Ha sido escogido Pablo para ser de aquellos que son tenidos por dignos de alcanzar el poder de la resurrección. Y Pablo dice, wow, fui asido para eso. Y de repente ve otro, y todos estos también, 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 y todos estos también. Prosigo a la meta, a ver si alcanzo aquello para lo cual fui asido, que es la perfección. La perfección de los hijos de Dios es ser hijos de la resurrección. Y que la resurrección se manifieste en nosotros para resucitar todo a nuestro alrededor. Para resucitar los muertos que se mueran. Para resucitar naciones que están bajo la muerte. Para resucitar ciudades que están pactadas por la muerte y que en este momento están recibiendo un impacto de la resurrección, porque México fue asido por Cristo Jesús para ser una nación de resurrección. Por eso la muerte se ha ensañado sobre México. Porque cuando el diablo levanta diseños es para apacar y para cortar los verdaderos diseños del cielo. El diseño de México es pionero de la resurrección. Y para muestra un botón, tenemos en México a David Hogan, que vive en las sierras de Hidalgo. Algunos estuvieron con nosotros cuando hicimos el evento de resurrección en México, que tiene más de 500 resurrecciones. Y esas 500 resurrecciones no las tiene en el África, ni las tiene en Europa, ni las tiene en Australia, las tiene en México. ¿Por qué? Porque este país fue asido para la resurrección. Tú fuiste asido por Cristo Jesús para alcanzar la resurrección. Y en vez de andar con el temor de la muerte, a ver cómo me muero, a ver si me da el cáncer, a ver quién sabe qué me va a pasar, a ver si ya viene la tribulación, mi pensamiento cambia, porque soy hijo de resurrección. Y yo camino con Dios, esperando el ser traspuesto a la otra vida en resurrección. Ven conmigo a 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos. Diga conmigo revestidos, porque esta es una palabra muy clave. De aquella nuestra habitación celestial. Entonces, claro, las doctrinas muertas de los que no entienden, dicen, cuando te mueras. Esto quiere decir que cuando te mueras tienes una casita en la Nueva Jerusalén y vas a caminar por las calles de oro en tu mansión divina. Aquí no sembraste nada, pero allá vas a tener una mansión la más grande. Y no tiene nada que ver con eso. Tú entras allá con lo que conquistaste aquí. Entonces dice, ser revestidos de nuestra habitación celestial.
pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí no está hablando de las vestiduras de la salvación. Si no tienes tu habitación celestial. Por eso Pablo, el gran apóstol Pablo, que todo lo había estimado por basura, dice que él gime. Él gime. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Otra vez vuelve a creer en lo mismo. Vuelve a creer en que la transformación del ser natural al ser glorificado se puede dar en esta vida. Entonces él gime con angustia para que esa habitación celestial se posicione, lo revista, para que todo lo mortal sea absorbido por la vida. Y si todo lo mortal es absorbido por la vida, entraste a un cuerpo de glorificación. ¿Cuánto le parece importante gemir por su habitación celestial? Esto no te lo enseña Babilonia. Babilonia te entrena para cuando te mueras. Jesús quiere que vivas en resurrección aquí ahora. Palabra dura de comerse es esta. Si aquí se empiezan a levantar hijos de Dios, que son hijos de la resurrección, cambiamos México. Entonces dice, entonces quiero que entienda cómo Pablo entendía la transformación. Con todas estas teologías, y entonces seremos transformados cuando Jesús venga en la nube. La nube está en medio de nosotros. Y si tienes teléfonos celulares, ha estado sacando fotos. En muchos de los celulares ya salió la nube. La nube es donde está la presencia de Dios. Somos transformados cuando nuestros ojos son abiertos para ver de gloria en gloria, como en un espejo, la gloria de Dios, al Cristo glorificado en medio de nosotros. Nuestros ojos son abiertos y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios. Entonces Pablo creía en la transformación en una forma muy diferente de la que se nos ha enseñado. Entonces por eso está gimiendo por la habitación celestial. Vamos otra vez a ver cómo este concepto, que era el motor de la vida de Pablo, y él no alcanzó a ser traspuesto como Enoc porque le cortaron la cabeza, pero a lo mejor sí lo alcanzó y se apareció con otra cara. No sabemos. Ven conmigo a 1 Corintios 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces el 36 dice, necio, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces estoy tratando de alcanzar la resurrección, tengo que entender cómo morir. Si quiero alcanzar la resurrección de todas las cosas, no solamente el alma resucita, nuestro ser resucita, Dios quiere resucitar todas las cosas. Quiere meternos en el reino de Dios, en la dimensión de la resurrección. La resurrección es ese séptimo día. Es el reino de Dios donde todas las cosas son añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Entro a la dimensión del siglo venidero, donde tengo acceso a los bienes del siglo venidero. Entra en la dimensión de su justicia, que es por la fe. Y todo empieza a ser añadido. Ay, no, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que ganar dinero, no, es que yo no puedo dar. Y las finanzas siguen siendo de este siglo, porque nunca metiste tus finanzas al reino. Ah, pero yo doy mis diezmos. Puedes dar todos los diezmos que quieras y todas las ofrendas que quieras. Tienes que morir a ellas y meterlas al reino. Necio, necio. Si no mueres, no puede vivificarse. El principio de dar funciona, pero no entrarás en la moción perpetua de continuo movimiento de abundancia hasta que mueras a todo lo que tienes.
Si alguno de vosotros no muere y no aborrece padre, madre, hijos, bienes, casas, negocios y todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Porque mi discipulado empieza en el reino. El discipulado de Jesús empieza a entrenarte como caminar en la dimensión de su reposo, en la dimensión de su resurrección, en la dimensión donde todo fue activado desde antes de la fundación del mundo. Él no tiene que activar nada para que tengas todas las cosas, sino que entraste a una dimensión donde todo se da y 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 se activa. Y tu destino es fácil de cargar. Tu yugo, el yugo del Señor es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desde el lugar de su reposo, que es el reino de Dios, que es la dimensión de la resurrección. Por eso Pablo ora, no solamente gime, sino que dice: doblo mis rodillas para que espíritu de conocimiento de Dios y de revelación venga sobre vosotros y podáis entender la riqueza de la herencia de los santos, la cual es la supereminente grandeza del poder de Dios, que descendió a la tumba y resucitó a Cristo y lo sentó arriba sobre todo principado y potestad y nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y lo puso por cabeza a su iglesia, la cual es su cuerpo, su templo, su habitación, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque el problema es que tenemos que desdoctrinar. Estas cosas se las hablamos a un inconverso y así se convierte. Dame más, si yo quiero. Ahora tenemos que desdoctrinar toda la cantidad de porquerías que nos metieron. Todo para el futuro. No tienes nada ahorita. Oh, tenemos el poder de Dios. Te lo quitan, te lo dan, te lo quitan, te lo dan. Eres, pero no eres. Ya, cuando te mueras vas a estar dormido. Ellos duermen. No duermen. Para nada duermen. La nube de testigos no duerme. Un testigo no puede estar dormido porque no es testigo. Para que sea testigo tiene que tener los ojitos bien abiertos y las orejas bien paradas. Entonces, estoy viendo lo que están haciendo. Entonces la nube de testigos, porque están vivitos. Para él todos viven. Al tercer día resucitaremos. No solamente resucitaron los santos de los sepulcros, sino que el poder de la resurrección se abrió. La dimensión de la resurrección se abrió para que viviésemos por ella. Y ese es el poder que vence todas las cosas. Necio. Diga conmigo: yo no quiero ser necio. Lo que tú siembras no se vivifica si antes no muere. Y si lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios que da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, yo muero como un hijo de este siglo. Esta carne es una semilla pelada. Es una semilla. No es lo que surge de la semilla. De mi carne no va a surgir una Anita con cara de Anita, toda brillante. Lo que siembro es diferente de lo que va a surgir. Por eso dice Dios que Él nos llamará plantío de Jehová. El plantío de Jehová son los hijos de resurrección, que murieron en su naturaleza humana para ser resucitados en su naturaleza celestial. ¿Cuándo? Aquí y ahora.
La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Entonces dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Yo tengo que creer esto. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí en el fondo es un cuerpo celestial, es un cuerpo como el de Jesús. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante o espíritu resucitador, si lo quieres poner en otras palabras. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Los que han alcanzado el ser dignos de la resurrección andarán como el celestial. ¿Será posible que esta humanidad caída pueda entrar en tales dimensiones de gloria? Sí. 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 ¿Por qué te digo sí? Porque todo lo que es hablado por el cielo se cumple. Porque es un diseño de Dios. Andar como el celestial. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él absolutamente creía que se podía alcanzar la resurrección en vida. Él absolutamente creía que el ser revestidos de nuestra habitación celestial invadía todo nuestro ser interior de tal manera que ya no se corrompe, que ya no se enferma, que ya no se envejece. Este es el evangelio de la gloria. Este es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio que cambia vidas. Este es el evangelio del reino, donde todo es posible. Este es el evangelio que atrae a Jesucristo y no al hombre. Que el hombre no puede producir esto. Primero tienen que estimar todo por basura, empezando por sus ministerios. Yo tuve que estimar por basura mi ministerio para poder conocerle a Él y el poder de su resurrección. Me estoy extendiendo y me estoy extendiendo y le conozco y le he visto y sé lo que está determinado para esta generación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No en un rapto. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Gimiendo para ser revestidos, anhelando aquello para lo cual fuimos asidos. Hijos de la resurrección. Hijos de Dios en poder.
hijos de Dios, empoderando con la verdad. Dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aquí Pablo no está predicando que la muerte no ha sido vencida, sino que cada uno de nosotros tiene que llegar a ese estado en que la habitación celestial haya absorbido de tal manera nuestra naturaleza de este siglo, que tú y yo hayamos vencido la muerte en nuestros cuerpos. No está hablando de la obra de Jesucristo, quien ya venció la muerte. Jamás podríamos alcanzar estas cosas si Jesucristo no hubiese vencido la muerte. La muerte tendría poder sobre nosotros. Pero Él venció la muerte. Él venció la muerte. Él resucitó. Oh, santo eres Jesús, santo eres Jesús. Las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cierra tus ojos. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Y te está invitando a ser parte de Él. Quizás has vivido una vida religiosa. Quizás te endoctrinaron de tantas formas. Pero hoy el reino se presenta delante de ti. La vida y la muerte están delante de ti. Un reino que no se puede aprender con instrucción griega, sino, como decía el apóstol David, tienes que aceptar que eres espíritu. Tienes que aceptar que eres espiritual. Tienes que aceptar la resurrección. Tienes que aceptar el reino para vivir por el reino, para hablar como el reino habla, para ser embajador del reino. Aborrece Babilonia. Aborrece una vida apática. Aborrece este siglo y entra al reino. Y entra al reino. No es una fórmula. Unos entran ahorita, otros mañana, otros pasado mañana. La Biblia jamás predicó correr a un altar. Se trata de anunciar las verdades. Y las verdades aterrizan en la tierra fértil. Y las verdades aterrizan en la roca, al borde del camino, conforme sea tu alma. No es el hombre el que te da la salvación. No es el hombre el que te puede engendrar. Solo el Padre. El Padre es el que te engendra de la vida. Buscad primeramente el reino. Buscad primeramente el reino. ¿Por dónde tengo que empezar, Ana? Buscando el reino. Buscando el reino. Buscando esa dimensión del Espíritu. Es que yo primeramente tengo que trabajar. Ya perdiste la brújula. Porque dice: buscad primeramente el reino. Y yo os haré descansar. Y yo os daré todas las cosas. El reino todo lo multiplica. El reino todo lo vivifica. El reino te hace tener tiempo para Dios. Dios te está llamando a descansar, a entrar en la resurrección.